Buen día, profesor. En esta video exposición que realizamos con mi compañero Gustavo Jaramillo, explicaremos los análisis financieros realizados a 5 años a la empresa Viña San Pedro de Tarapacá. Reseña de la empresa. Viña San Pedro de Tarapacá fue constituida bajo escritura pública el 31 de agosto de 1943, bajo el nombre de Compañía Vitivinícola del Sur S.A. Por ello, lleva más de 80 años siendo una de las compañías vitivinícolas más reconocidas a nivel país y en este último tiempo a nivel mundial. Su objetivo social es la producción industrial, comercialización, exportación, importación y distribución de todas las bebidas relacionadas en el rubro vitivinícola, ya sea alcohólicas o no alcohólicas. Viña San Pedro de Tarapacá Wine Group nace en 2008 con la fusión de dos empresas o compañías vitivinícolas nacionales, que son Viña San Pedro y Viña Tarapacá Exavala. En 2010, a pesar del complicado escenario que dejó el terremoto del 27 de febrero de 2010, la empresa Viña San Pedro de Tarapacá pudo mantener un buen crecimiento, a la vez fortalecer sus viñas y marcas claves. En 2014, Viña San Pedro de Tarapacá es la primera viña en conseguir simultáneamente dos reconocimientos del Green Award de la revista inglesa Drinks Business como compañía ética del año y segundo lugar en compañía verde del año. Además, Viña San Pedro de Tarapacá ganó el premio a Viña del Año por los vinos de Chile. En el año 2018, por medio de oferta pública de acciones, CCU obtiene el 83,01% de las acciones de Viña San Pedro de Tarapacá Wine Group, siendo este el máximo accionista de esta. Bueno, como análisis de la estructura de capital, acá tenemos el gráfico de las tendencias en el cual abordamos la deuda financiera de la empresa y la independencia financiera. La independencia financiera nos referimos principalmente a la cuenta de patrimonio, en específico con el tema que tiene que ver con las acciones. Esto lo hacemos de modo para poder identificar la forma de financiarse de la empresa. Aquí, como podemos ver en la gráfica, esta tendencia demuestra la deuda externa que posee la empresa, representada por la cuenta otros activos financieros, otros pasivos financieros, quiero decir, corrientes y no corrientes. Y acá podemos ver que la curva de la independencia financiera representada por el patrimonio económico es mucho más grande. Obviamente la suma de estas dos en cada año va a dar un 100%, es decir, 1. Aquí, como podemos ver, la tendencia de la deuda siempre ha bordeado entre el 7% y ha llegado a lo máximo en el año 2019 con un 16,3%. Por otra parte, la independencia financiera siempre ha sido mayor al 83%, como punto máximo cerca del 90% en el año 2017. Este análisis también nos hace referencia y nos hace guiño sobre el tema del leverage, el cual da un promedio de 0,14 veces. Esto quiere decir que la empresa se financia principalmente con aportes propios, el cual está demostrado por esta tendencia. Bueno, siguiendo por el otro tema, el beta de esta empresa da un promedio de 0,16 veces, lo que nos quiere decir que la acción de la empresa es poco sensible al mercado regido por el ISPA. Al ser un beta tan bajo, el equipo de trabajo recurrió a otra empresa de la competencia que está dentro de las comparables, que es la Viña Conchitoro, arrojándonos un beta de 0,64 promedio a lo largo de los años analizados, que también fueron desde el 2014 hacia el 2019. Este análisis nosotros quisimos llevarlo un poco más allá e interferir en las políticas de la empresa, de forma de poder analizarlo de un ámbito más maduro, por decirlo así. Es por esto que recurrimos a las memorias y los análisis razonados de la empresa del año 2019, en el que
nos da una explicación de por qué quizás su beta es tan poco sensible al mercado. Principalmente esto es porque la empresa asume principalmente sus riesgos como riesgos internos o riesgos propios. Es por esto que tiene cierto tipo de riesgo como el tipo de cambio, lo cual le podría beneficiar o no, el cambio climático, principalmente el tema de las aguas, debido a que son una empresa de cierta área productiva que depende mucho del clima, el sol, el agua, es un factor de riesgo muy importante. Y también las materias primas dentro de los procesos. Un alza dentro de las materias primas o una disminución puede afectar o ayudar al riesgo sistemático de la empresa. Esto quiere decir que dentro de las políticas la empresa siempre ha mantenido una política conservadora en términos de riesgo. Es por esto igual que se puede hacer relación con el tema de la estructura y la forma de financiarse de la empresa, que es mayoritariamente propia. Bueno, para finalizar el tema del costo de la deuda. El costo de la deuda es la tasa a la que la empresa se endeuda para financiar sus inversiones. Esto principalmente con la deuda bancaria. Este indicador se calcula por medio de la tasa de la emisión de bonos de más largo plazo. Sin embargo, nuestra empresa a lo largo de su historia no presenta ningún bono emitido. Es por esto que, como modo de referencia y señalado por nuestro profesor, se recurrió a la tasa del préstamo bancario de más largo plazo. La empresa tenía dos préstamos bancarios que eran a más de 5 años, que eran los de más largo plazo que poseía. Sin embargo, nosotros nos decidimos por la tasa UF en moneda UF, que es del 2,24%. Esto refiere, y lo hicimos así, porque al analizar la competencia, que es la misma empresa que se analizó antes, la empresa Concha y Toro, también poseía en préstamos bancarios a más de 5 años de plazo. Sin embargo, poseía en tanto como en pesos y como en UF, por lo que el equipo de trabajo determinó que el costo de la deuda más acertado que se podría entregar sería en la tasa UF, debido a que la UF es menos variable y principalmente depende de la inflación tanto como del país como de las otras inversiones. Como conclusión a nuestro trabajo de realizarle un análisis financiero a la empresa Viña San Pedro de Tarapacá, podemos decir que en la relación deuda-patrimonio podemos concluir que nuestra empresa en estudio se financia principalmente con aporte propio, debido a que esta estructura fue calculada según el capital de acciones y la deuda financiera que posee la empresa. Durante los años analizados de esta empresa, se pudo observar que siempre tuvo la misma relación deuda-patrimonio, lo que nos dice que el patrimonio de la empresa siempre fue mayor, con un promedio de 0,14, lo que quiere decir que es menor a 1. Esto nos dice que la empresa se financia mayormente con aporte propio. Para el riesgo sistemático, la empresa en los años de estudio siempre ha sido menor a 1. Como el beta es menor a 1, la empresa Viña San Pedro de Tarapacá es muy poco sensible a las variaciones que tenga el mercado, teniendo un beta promedio de 0,16 en los 5 años analizados de Viña San Pedro de Tarapacá. Además, como equipo de trabajo decidimos investigar a la competencia, la cual es Viña Concha y Toro, llegando a un resultado que esta Viña Concha y Toro, tanto como Viña San Pedro de Tarapacá, tienen un beta menor a 1, lo que quiere decir que son muy poco sensibles a las variaciones que posea el mercado, estas asumiendo su propio riesgo interno. Conclusión al costo de la deuda. Como la empresa Viña San Pedro de Tarapacá no tiene ningún bono emitido, tomamos el crédito a más largo plazo que posea, y este estaba en UF, a una tasa de un 2,24%. También existía otro préstamo a largo plazo en dólares, pero no tomado en cuenta, ya que la competencia solo poseía un préstamo a largo plazo en UF.